Diste todo, tu tiempo, tu energía, tu paciencia, tu silencio. Diste lo que muchas personas no serían capaces de dar. Y aún así, cuando todo terminó, cuando esa persona se fue, o cuando tú tuviste que irte, quedaste con algo que no esperabas. Culpa, no rabia, no alivio, no libertad. Culpa. Y lo más extraño es que no entiendes por qué. Porque si alguien preguntara, tú podrías enumerar todo lo que hiciste, todo lo que intentaste, todo lo que sacrificaste. Y cualquier persona razonable diría, hiciste lo correcto. Pero tu mente no es razonable a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, tu mente vuelve, revisa, reconstruye cada momento. Busca el error que justifique lo que sientes. Porque algo dentro de ti todavía cree, que si te sientes así de mal es porque hiciste algo mal. Eso no es verdad, pero saberlo no es suficiente para dejar de sentirlo. Esta noche, no vamos a darte una lista de pasos para superar la culpa. No vamos a decirte que todo pasa por algo. No vamos a ofrecerte consuelo fácil. Lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a mirar de frente lo que sientes, a darle nombre, a entender de dónde viene esa culpa que no tiene lógica. ¿Y por qué el estoicismo, una filosofía de hace 2000 años, tiene algo profundo que decirte sobre esto? No porque te vaya a curar esta noche, sino porque quizás al terminar puedes respirar un poco más hondo. Y eso, esta noche ya es suficiente. Capítulo 1. El peso que nadie ve. Hay un tipo de agotamiento que no aparece en el cuerpo. No es cansancio de trabajar demasiado. No es falta de sueño. No es el peso de las responsabilidades acumuladas. Es otro tipo de agotamiento. Más silencioso. Más profundo. El agotamiento de haber dado todo a alguien y quedarte con la sensación de que no fue suficiente. Y lo más cruel de ese agotamiento es que nadie lo ve. Porque desde afuera todo parece normal. Sigues trabajando, sigues respondiendo mensajes, sigues sonriendo cuando alguien te pregunta cómo estás. Dices bien, con una naturalidad que ya no te cuesta nada, porque llevas tanto tiempo diciéndolo que ya ni sientes que mientes. Pero por dentro cargas algo que no sabes cómo nombrar. No es tristeza exactamente, no es rabia, aunque a veces aparece. Es algo más parecido a una pregunta que nunca termina de formularse. Una pregunta que tu mente repite de noche, cuando ya no hay distracciones, cuando el silencio se vuelve demasiado grande. ¿Qué hice mal? Y lo extraño, lo verdaderamente extraño, es que cuando intentas responder esa pregunta con honestidad, no encuentras la respuesta que buscas, porque estuviste ahí, porque escuchaste cuando podrías haber ignorado, porque te quedaste cuando hubiera sido más fácil irte, porque pusiste las necesidades de esa persona antes que las tuyas, una vez y otra vez y otra vez más. Hiciste todo lo que creías que había que hacer, y aún así, aquí estás, sintiéndote culpable. Eso tiene un nombre, y no es debilidad. Los estoicos conocían bien ese peso. No porque vivieron vidas perfectas, todo lo contrario. Marco Aurelio gobernó un imperio en guerra mientras perdió hijos, amigos y su propia salud. Séneca vio cómo las personas que amaba eran destruidas por el poder. Epicteto nació esclavo, vivió encadenado y aún así encontró una forma de entender el sufrimiento que ninguna cadena podía quitarle. Ninguno de ellos predicó desde la comodidad. Hablaron desde el peso real de vivir, desde la experiencia de haber amado, haber perdido, haber dado y tener que seguir de pie al día siguiente.
y lo que entendieron lo que el estoicismo enseña con una claridad que pocas filosofías se atrevieron a sostener. Es que el sufrimiento más difícil de cargar no es el que te imponen desde afuera, es el que tú mismo te pones encima cuando empiezas a creer que todo lo que salió mal fue culpa tuya. Eso se llama culpa mal dirigida y es una de las cargas más pesadas que puede cargar un ser humano, porque no tiene forma visible, no puede mostrarla, no puedes explicarla sin que alguien te diga, pero si hiciste todo lo bien, porque te sientas así. Y esa pregunta, aunque venga con buena intención, duele, porque tú ya te la has hecho 1000 veces y no tiene respuesta. La culpa mal dirigida no nace de lo que hiciste, nace de lo que creías que debías haber podido controlar. Nace de la convicción silenciosa que nadie te enseñó en palabras, pero que absorbiste con los años. De que si algo sale mal en una relación, en una familia, en un vínculo que te importaba, es porque tú fallaste en algún punto. Esa convicción es mentira, pero es una mentira que vive muy adentro, tan adentro que ya no la cuestionas, solo la sientes como un peso constante que no sabes exactamente cuándo empezó a estar ahí. Esta noche vamos a mirarlo de frente, no para borrarlo de un golpe. Eso no existe y sería deshonesto prometerlo, sino para que puedas ver con claridad de dónde viene ese peso y empezar a entender que no eras tú quien debía cargarlo. Eso es lo primero, saber que el peso existe, saber que no eres el único que lo siente y saber que sentirlo no te hace culpable, te hace humano. Capítulo 2. Lo que diste sin que nadie te lo pidiera. Piensa por un momento en todo lo que diste, no en lo que te pidieron, en lo que diste sin que nadie te lo pidiera. Las veces que te quedaste en silencio para no generar conflicto, las veces que tragaste algo que dolía porque no querías ser una carga, las veces que pusiste una sonrisa encima de algo que te estaba destruyendo por dentro, porque sentías que era tu responsabilidad mantener la calma, mantener la paz, mantener todo en pie. Nadie te lo pidió en palabras, pero algo dentro de ti lo sentía como una obligación, como si tu valor en esa relación dependiera de cuánto eras capaz de aguantar, de cuánto eras capaz de dar antes de pedir algo a cambio. Y diste mucho, más de lo que era justo, más de lo que era sostenible, más de lo que cualquier persona debería dar sin recibir nada que lo equilibre. Y cuando todo terminó, cuando el vínculo se rompió, cuando la relación llegó a su fin, cuando esa persona salió de tu vida o tú tuviste que sacarla, lo que quedó no fue alivio, fue una pregunta. ¿Por qué no fue suficiente? Esa pregunta es la que te despierta de noche, la que aparece en los momentos de silencio, la que se disfraza de culpa y se instala en tu pecho como algo que no termina de resolverse. Y la razón por la que duele tanto no es porque hayas fallado, es porque diste de verdad, porque lo que entregaste era real. Y cuando algo real no es correspondido, cuando algo genuino es ignorado o mal usado o simplemente no valorado, el dolor que queda es proporcional a la autenticidad de lo que diste. No duele porque fallaste,
Duele porque fuiste real en un lugar donde no había espacio para eso. El estoicismo tiene algo importante que decir sobre esto, algo que a primera vista puede sonar difícil, pero que cuando lo entiendes de verdad cambia la forma en que ves todo lo que viviste. Los estoicos hacían una distinción fundamental entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es interno, nuestras decisiones, nuestra forma de responder, lo que elegimos dar, lo que elegimos sostener. Lo que no depende de nosotros es externo, la respuesta del otro, su capacidad de recibir lo que damos, su voluntad de valorarlo. Tú controlabas lo que dabas, no controlabas lo que el otro hacía con eso. Y aquí está la parte que nadie te dice, la parte que el estoicismo ve con una claridad que incomoda, pero que libera. Dar con generosidad genuina, desde un lugar real, es un acto virtuoso, independientemente de lo que el otro haga con eso, no porque el resultado no importe, sino porque el valor de lo que hiciste no está en si fue correspondido, está en que lo hiciste desde un lugar verdadero. Eso no te puede quitar nadie. Lo que diste fue real, lo que sentiste fue real. Y el hecho de que esa persona no haya sido capaz de recibirlo o de valorarlo, no convierte tu entrega en un error. La convierte en algo que simplemente encontró el lugar equivocado. Eso duele. No vamos a decir que no duele, pero es diferente a haber fallado, es profundamente diferente. Y si esta noche algo de lo que estás escuchando te está llegando, si sientes que alguien finalmente está nombrando algo que llevabas tiempo cargando solo, nos ayudaría mucho que lo compartieras con alguien que también lo necesite. No tiene que decir nada, solo piensa si hay una persona en tu vida que también se despierta de noche cargando un peso que no sabe cómo nombrar. Y si la hay, envíale este video. A veces, la mayor ayuda que podemos darle a alguien es hacerle saber que no está solo. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, no para apoyarnos a nosotros, sino para que la próxima vez que necesites esto, sepas dónde encontrarlo. Capítulo 3. ¿Por qué tu mente convierte el dolor en culpa? Tu mente hizo algo contigo que no fue justo. Tomó el dolor que sentías, un dolor real, legítimo, que tenía razones concretas para existir, y lo transformó en culpa. Y lo hizo tan despacio, tan silenciosamente, que no te diste cuenta del momento exacto en que cruzaste esa línea, el momento en que dejaste de pensar «me hicieron daño» y empezaste a pensar «algo hice mal para merecer esto». Esa transformación no fue accidental. Tu mente la hizo con una intención específica, aunque esa intención no fuera consciente. Porque hay algo que la mente humana prefiere por encima de casi cualquier otra cosa: el control. Y la culpa, por muy dolorosa que sea, da una ilusión de control. Si fue tu culpa, si tú fallaste en algún punto, si hiciste algo mal, si podrías haberlo evitado, entonces el mundo sigue teniendo sentido. Las cosas malas pasan por razones. Los vínculos se rompen porque alguien cometió un error. Y si encuentras ese error, si lo identificas, si lo corriges en el futuro, entonces puedes protegerte. Entonces puedes evitar que vuelva a ocurrir. Esa lógica parece razonable,
Pero es una trampa, porque hay situaciones, y probablemente la tuya es una de ellas, en las que no hubo un error tuyo que lo causara todo. Hay relaciones que se rompen no porque alguien falló, sino porque una de las personas en esa relación no era capaz de recibir lo que la otra tenía para dar. Hay vínculos que se agotan no por negligencia, sino por incompatibilidad profunda entre lo que cada uno necesitaba y lo que el otro podía ofrecer. Y eso no tiene culpable. Pero tu mente no sabe qué hacer con eso, porque un dolor sin culpable es un dolor que no puedes resolver. Es algo que simplemente ocurrió, y aceptar que algo simplemente ocurrió, que no había nada que pudieras haber hecho diferente para evitarlo, es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Más difícil incluso que aceptar que fue tu culpa. Epicteto lo entendía, no desde la teoría, desde la experiencia más brutal que puede vivir una persona. Nació sin libertad, vivió sin libertad, y aún así encontró algo que ninguna circunstancia externa podía quitarle: la claridad sobre lo que dependía de él y lo que no. Y esa claridad no era resignación, era exactamente lo contrario. Porque cuando entiendes con honestidad lo que estaba dentro de tu control y lo que no lo estaba, algo cambia. No de golpe, no de manera espectacular, pero cambia. Dejas de buscar el error que justifique el dolor. Empieza a ver el dolor por lo que realmente es. No es una consecuencia de tu fracaso, sino el precio natural de haber amado, de haber dado, de haber estado presente en algo que te importaba. Ese precio es real. Y es justo reconocerlo sin convertirlo en evidencia de que fallaste. Tu mente convirtió el dolor en culpa porque esa era una forma de protegerte, de darte la ilusión de que la próxima vez podrías hacerlo mejor, de que el sufrimiento tenía una lección que aprender y no simplemente un peso que cargar. Pero esa protección tiene un costo enorme. El costo es que sigues juzgándote por algo que nunca estuvo completamente en tus manos. Sigues revisando cada decisión, cada palabra, cada momento, buscando el punto exacto donde todo se torció. Y no lo encuentras porque no está donde lo buscas. Está en algo más profundo, está en la distancia que existía entre lo que tú eras capaz de dar y lo que esa situación o esa persona era capaz de recibir. Esa distancia no es un error tuyo, es simplemente la distancia que existe. Y reconocerla, mirarla de frente sin buscar un culpable, es el primero movimiento real hacia soltar el peso que llevas cargando desde entonces. No es fácil, pero es honesto. Y esta noche, honesto es suficiente. Capítulo 4. El error de quedarte en el tribunal. Hay un lugar al que tu mente vuelve cada noche. No es un lugar físico, no tiene paredes ni puertas, pero tiene una mesa, una silla y un juez que nunca descansa. Ese lugar es un tribunal, y el acusado siempre eres tú. Llevas tiempo sentado en ese banquillo, revisando pruebas, escuchando cargos, respondiendo preguntas que nadie más te hace en voz alta, pero que tú mismo te repites en silencio con una precisión que asusta. ¿Por qué no dijiste algo antes? ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Por qué no viste lo que estaba pasando? ¿Por qué, si diste tanto, no fue suficiente? Y lo más agotador de ese tribunal no es que sea cruel, es que nunca termina. No hay veredicto final. No hay momento en que el juez golpea la mesa y dice,
caso cerrado. Solo hay aplazamientos, revisiones, una y otra vuelta al mismo expediente que ya conoces de memoria, pero que sigues revisando como si esta vez fueras a encontrar algo diferente. No lo vas a encontrar, porque ese tribunal no existe para encontrar la verdad. Existe para mantenerte ocupado, para darte la sensación de que estás haciendo algo con el dolor, procesándolo, analizándolo, resolviéndolo, cuando en realidad lo único que estás haciendo es alimentarlo. Cada noche que vuelves a ese tribunal, el dolor se renueva. Cada vez que te sientas en ese banquillo, le estás dando permiso para quedarse un poco más. Y lo peor, lo verdaderamente cruel, es que ese juez que te condena noche tras noche no es imparcial. Ese juez solo escucha una versión de los hechos, la versión en la que tú eres el responsable de todo lo que salió mal, la versión en la que cada cosa que hiciste podría haber sido mejor, diferente, más acertada. La versión en la que el otro, la persona que te hizo daño, que no valoró lo que diste, que tomó lo que tenías para ofrecer sin dar nada equivalente a cambio, aparece apenas como contexto, no como parte del problema, solo como contexto. Ese tribunal está amañado y llevas demasiado tiempo sometiéndote a un juicio que nunca fue justo. Marco Aurelio escribió algo que lleva siglos resonando, no porque sea poético, sino porque es brutalmente preciso. Decía que el mayor obstáculo para vivir en paz no son las circunstancias externas, son las personas que nos hacen daño. No es el mundo que no funciona como debería, es la mente que no sabe cuándo dejar de juzgar. Y lo decía desde adentro, desde la experiencia de un hombre que gobernó el imperio más poderoso de su época y que aún así, en la intimidad de sus notas personales, reconocía que su mayor batalla no era contra los enemigos externos, era contra su propia mente, contra la tendencia a revisar, a juzgar, a condenarse por decisiones que ya no podían cambiarse. Y lo que encontró, lo que el estoicismo propone con una firmeza que no admite medias tintas, es que hay un momento en que el análisis deja de ser útil y se convierte en castigo. Ese momento llega cuando ya no estás buscando aprender algo, cuando ya sabes todo lo que hay que saber sobre lo que pasó. Y aún así sigues bobeando, sigues revisando, sigues sentado en ese banquillo esperando un veredicto que te libere. Ese veredicto no va a llegar desde afuera, no va a llegar de esa persona que te hizo daños, reconociendo lo que hizo, no va a llegar de alguien que valide tu versión de los hechos, no va a llegar del tiempo, aunque el tiempo ayuda, no va a llegar de entender un poco más, de analizar un poco más, de revisar una vez más el expediente que ya conoces de memoria. Va a llegar cuando tú decides cerrar el tribunal, no porque el caso está resuelto, sino porque entiendes que ese tribunal nunca tuvo jurisdicción sobre ti, que el juicio, aunque te has sometido noches tras noche, no fue convocado por la verdad, fue convocado por el miedo a aceptar que hubo cosas que no podías controlar, el miedo a soltar sin haber encontrado la explicación perfecta, el miedo a seguir adelante sin un veredicto que justifique el dolor. Pero seguir adelante no requiere un veredicto,
requiere algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Requiere levantarte del banquillo, no para olvidar, no para fingir que no ocurrió, no para perdonar antes de estar listo, sino simplemente para dejar de ser el acusado de una historia en la que nunca fuiste el único responsable. Eso es lo que el estoicismo llama justicia real. No la justicia que viene del exterior, la justicia que haces a ti mismo cuando dejas de condenarte, por la que nunca estuvo completamente en tus manos. Esta noche, el tribunal puede cerrar, no para siempre. Quizás mañana tu mente quiera volver, pero esta noche puede cerrar. Y eso es suficiente. Capítulo 5. Lo que el estoicismo dice sobre soltar sin olvidar. Hay una palabra que probablemente hayas escuchado muchas veces. Soltar. Tienes que soltar. Aprende a soltar. El problema es que no puedes soltar, y cada vez que alguien te lo dice, con buena intención, con genuino deseo de ayudarte, algo dentro de ti se cierra, porque sabes que tienen razón. Y precisamente porque sabes que tienen razón y no puedes hacerlo, la palabra se convierte en otro peso más, otra cosa en la que estás fallando. Soltar se ha convertido en una exigencia disfrazada de consejo, en una meta que todo el mundo menciona y nadie explica cómo alcanzar, en algo que suena simple desde afuera y que desde adentro parece imposible, porque soltar, en la forma en que generalmente se entiende, implica olvidar. Implica que lo que pasó ya no te afecta, implica que llegaste a algún lugar de paz completa donde el pasado ya no tiene peso, y tú sabes que eso no es real, porque no puedes elegir no recordar. No puedes apagar lo que viviste con un acto de voluntad. No puedes decidir que algo que te marcó profundamente simplemente deje de estar ahí, como si los años que diste, las noches que pasaste despierto, el esfuerzo genuino que pusiste en algo que no resultó, pudieran borrarse con la determinación suficiente. No funciona así. Y la razón por la que no funciona así no es porque seas débil, es porque lo que viviste fue real. Y las cosas reales dejan marca, no porque algo esté mal en ti, sino porque así funciona la memoria de alguien que estuvo presente de verdad, que no fue a medias, que no se protegió tanto que al final no le dolió nada. Dolió porque fuiste real, y ser real tiene un precio. El estoicismo no habla de olvidar. Eso es importante entenderlo, porque hay una versión popular del estoicismo, una versión simplificada, reducida, que circula en frases cortas y citas descontextualizadas, que parece decir que el sabio estoico no siente, no sufre, no carga con nada. Eso no es estoicismo, eso es indiferencia disfrazada de fortaleza. El estoicismo real, el que practicaron Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, desde sus vidas concretas y llenas de pérdidas reales, no propone eliminar el dolor, propone algo mucho más difícil y mucho más honesto. Propone aprender a sostener el dolor sin dejar de que te defina. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Sostener el dolor significa reconocerlo, mirarlo, darle el espacio que merece sin fingir que no existe. Significa decir con honestidad, sin dramatismo, esto me afectó. Lo que perdí importaba, los años que di eran reales y el hecho de que me hayan sido valorados como merecían es algo que todavía duele. Eso no es debilidad, eso es precisión emocional. Dejar
que te defina es diferente. Es construir tu identidad alrededor de lo que perdiste. Es convertir el dolor en el centro desde el interpretas todo lo que eres y todo lo que puedes ser. Es despertar cada mañana siendo principalmente la persona a quien le hicieron daño, en lugar de ser la persona que, a pesar de ese daño, sigue eligiendo cómo vivir. Soltar. En el sentido estoico, no significa que el recuerdo desaparezca. Significa que el recuerdo pierde el poder de dictar tu presente. Significa que puedes pensar en lo que pasó y seguirá doliendo, quizás siempre un poco, pero ese dolor ya no es el comandante de tu noche, ya no es la voz que decide si puedes descansar o no. Ya no es el tribunal que determina si eres culpable o inocente. Es simplemente algo que ocurrió, algo que te marcó, algo que te enseñó. Aunque la lesión haya llegado de una forma que nunca habrías elegido, algo que forma parte de lo que eres ahora, sin ser todo lo que eres. Eso es soltar sin olvidar. No es un destino aunque llegas un día y ahí está. Es una práctica, una decisión que se toma no una vez, sino muchas veces, porque la mente vuelve y cuando vuelve tienes que elegir de nuevo, no volver al tribunal, no buscar el error que no encontraste las veces anteriores, no darle al dolor más autoridad de la que merece, sino simplemente reconocerlo y seguir. Esta noche, si tu mente vuelve a lo que pasó, no tienes que pelear con ella, no tienes que exigirte olvidar, solo tienes que recordar que puedes sostener ese recuerdo sin que él te sostenga a ti. Esa es la diferencia. Y esa diferencia con el tiempo lo cambia todo. Capítulo 6. Lo que mereces reconocer esta noche. Llegamos al momento más difícil de esta noche, no porque lo que viene sea complicado de entender, es difícil por otra razón, porque lo que viene requiere que hagas algo que probablemente llevas mucho tiempo sin hacer. Requiere que te mires con la misma honestidad con la que has mirado todo lo demás, no con indulgencia, no con autocompasión exagerada, no con la mirada de alguien que busca excusas para no responsabilizarse de nada, con honestidad. Y la verdad honesta, la que los datos de tu propia historia sostienen, la que cualquier persona razonable vería si mirara lo que viviste desde afuera, es esta. Diste lo que tenías, no lo que era conveniente dar, no lo que era fácil dar, lo que tenías, lo que eras capaz de dar en ese momento de tu vida con lo que sabías, con lo que podías, con la persona que eras entonces. Y eso exactamente, es todo lo que cualquier ser humano puede hacer. Nadie da desde lo que no tiene. Nadie ama mejor de lo que sabe amar en el momento en que ama. Nadie toma decisiones con información que todavía no tiene. Nadie puede ser, en el pasado, la persona que se convirtió después de haber vivido lo que vivió. Tú hiciste lo que podías hacer. Y si eso no fue suficiente para que resultara, si la relación se rompió, si el vínculo no sobrevivió, si la otra persona no fue capaz de recibir lo que dabas, eso no es evidencia de que fallaste. Es evidencia de que había una distancia que ninguno de los dos podía cerrar completamente. Y cargar con la culpa de esa distancia, sola, en silencio, de noche, es el peso más injusto que te has impuesto. Séneca escribió algo que lleva siglos siendo cierto. Decía que nos tratamos a nosotros mismos
con una dureza que nunca aplicaríamos a nadie que amamos. Piensa en eso un momento. Sí, alguien a quien quieres, un amigo, un hijo, una persona que te importa profundamente, te contara exactamente lo que tú viviste, si te dijera que dio todo lo que tenía, que estuvo presente cuando hubiera sido más fácil no estarlo, que aguantó más de lo que debería haber aguantado, que al final las cosas no funcionaron, no por falta de esfuerzo, sino porque había algo en esa situación que ningún esfuerzo podía resolver. ¿Qué le dirías? No lo pienses como pregunta retórica, piénsalo de verdad. ¿Le dirías que falló? ¿Le dirías que debería haber hecho más? ¿Le dirías que la culpa es suya porque algo tuvo que haber hecho mal para que terminara así? No, no se lo dirías. Le dirías que hizo lo que pudo, que dio lo que tenía, que a veces las cosas no resultan no porque alguien falle, sino porque la vida tiene una complejidad que no siempre responde al esfuerzo con el resultado que merece. Le dirías que lo hizo, tuvo valor, independientemente de cómo terminó. Le dirías que puedes soltar la culpa sin soltar la dignidad de lo que vivió. Eso es exactamente lo que mereces escuchar esta noche. No de alguien más, de ti mismo. Porque llevas demasiado tiempo siendo el juez más severo de tu propia historia, aplicándote una dureza que no aplicarías a nadie que quieras, exigiéndote una perfección retroactiva, la capacidad de haber sido en el pasado alguien que todavía no eras, como condición para merecer paz. Esa condición no es justa. Y esta noche, no mañana, no cuando hayas procesado todo, no cuando hayas encontrado la explicación perfecta, esta noche puedes empezar a soltarla, no porque ya no duela, no porque hayas resuelto todo lo que quedó sin resolver, sino porque reconoces con honestidad, sin dramatismo, que hiciste lo que podías hacer, que lo que dice fue real, que el hecho de que no haya sido suficiente para salvar algo no lo convierte en un error, no lo convierte en una pérdida. Y las pérdidas merecen duelo, no culpa. Mereces despedirte de lo que se fue, sin seguir pagando por ello. Mereces recordar lo que viviste sin que ese recuerdo tenga el poder de definir lo que eres ahora. Mereces dormir esta noche sin que el tribunal vuelva a abrirse. No porque seas perfecto, no porque no hayas cometido errores, todos los cometemos. Y eso es parte de ser humano, sino porque ya pagaste suficiente, porque el peso que cargas esta noche es más grande que cualquier error que hayas podido cometer. Y porque hay una diferencia que el estoicismo lleva 2000 años intentando enseñaros, entre aprender lo que viviste y castigarte por ello para siempre. Aprender te hace más sabio, castigarte solo te hace más pesado. Esta noche, elige lo primero, no para olvidar, no para fingir
que no ocurrió, no para forzar una paz que todavía no sientes completamente, sino para reconocer con la honestidad que merece tu propia historia, que hiciste todo bien y que aún así las cosas salieron como salieron y que eso no es tu culpa. Esta noche llegaste hasta aquí. No fue casualidad. Las personas que llegan a este tipo de conversación, las que se quedan, las que escuchan hasta el final, no son personas que huyen de lo que sienten. Son personas que cargan con ello en silencio durante demasiado tiempo, que aprenden a funcionar con un peso que nadie más ve, que saben exactamente de qué hablamos cuando decimos que la mente vuelve de noche a lugares que de día consigues evitar. Llegaste hasta aquí porque algo en ti reconoció que era hora, no de resolver todo, no de encontrar la explicación perfecta, no de cerrar de golpe algo que lleva tiempo abierto, sino de escuchar algo que quizás nadie te había dicho todavía con estas palabras, que diste todo, que lo que diste fue real, que el hecho de que no haya sido correspondido, de que no haya sido valorado como merecía, no lo convierte en un error, lo convierte en una pérdida, y las pérdidas no merecen culpa, merecen ser reconocidas, merecen el espacio honesto de un duelo que no tienes que apurar ni justificar ante nadie. El estoicismo no promete que el dolor desaparece. Nunca prometió eso. Lo que propone, lo que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto encontraron cada uno desde sus propias pérdidas, desde sus propias noches difíciles, es algo diferente, algo más honesto y más duradero que la promesa de no sentir. Propone que puedes seguir. No propone el peso desaparezca de un día para otro, sino porque aprendes a cargarlo de otra manera, porque dejas de añadir encima del peso original el peso adicional de la culpa, que es tuya, que te la pusiste tú mismo y que puedes empezar a soltar. Esta noche no tienes que tener todo resuelto, no tienes que haber perdonado completamente, no tienes que sentirte en paz con todo lo que pasó, no tienes que haber llegado a ningún lugar definitivo. Solo tienes que reconocer una cosa, que hiciste lo que podías hacer, con lo que tenías, con lo que sabías, con la persona que eras en ese momento de tu vida, y eso, exactamente eso, es suficiente. Si esta noche algo de lo que escuchaste te llegó, si hay una frase, un momento, una idea que tocó algo que llevabas tiempo cargando solo, nos ayudaría mucho que le dieras a este video un like. No es un gesto pequeño para nosotros, es la forma en que el canal puede seguir llegando a más personas que también se quedan despiertas de noche con un peso que no saben cómo nombrar. Y si conoces a alguien así, alguien que da demasiado y se culpa demasiado, comparte ese video con esa persona. A veces, la mayor ayuda que podemos dar no tiene palabras propias. Es simplemente hacer llegar las palabras correctas al momento correcto. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Y si esta noche tu mente quiere volver al tribunal, recuerda lo que hablamos. El tribunal puede cerrar, no para siempre, pero esta noche puede cerrar. Que descanse.